Señor Jesús, sigue con nosotros, Señor, con tu Espíritu Santo en medio de nosotros, Cristo, bendiciendo a cada persona aquí presente, Señor. Tú reparte conforme la necesidad de cada uno, Señor, para que todos podamos obtener la bendición tuya, Cristo. Háblanos, Señor, escudriña nuestro corazón. Trae salvación hoy en este día, Jesús. Sobre todas las cosas, que tu nombre sea glorificado, Señor. Amén. En semanas anteriores hemos estado hablando acerca del buen siervo y fiel, cómo es necesario incluso entender la voluntad de Dios para el cristiano, qué es lo que quiere de nosotros y cómo es que tenemos que ir avanzando en el camino. Incluso vimos la parábola de los talentos hace unas semanas. Quien no las haya escuchado, lo invito a que lo escuche, está en el canal de YouTube. La importancia de poner a trabajar los talentos, que no seamos como aquel siervo malo y negligente que tuvo miedo y lo escondió. La semana pasada incluso veíamos estorbos para crecer, lo que nos impide, y uno de ellos que veíamos tajantemente, claramente, era la ansiedad. Cómo vivimos en un mundo lleno de afán, de ansiedad, y que es importante que pues no nada más escuchemos los mensajes, sino que los llevemos en práctica. Si Dios a usted la semana pasada le habló acerca de esto y las semanas anteriores Dios ha estado tratando en su vida, es importante que realmente no lo deje pasar por alto, sino que si hay algo que corregir, si hay algo que usted entendió y que hay que cambiarlo, es importante que lo haga, para que así usted tenga un crecimiento espiritual. Y hoy he titulado el mensaje así: crecimiento espiritual. Porque de alguna manera, cada uno de nosotros somos cristianos y hemos entendido lo que Dios ha hecho con nosotros. Hemos caminado a lo largo de varios años, pero no nos podemos quedar estancados. No nos podemos quedar así hasta que nos muramos y hasta que Jesús venga por segunda vez, sino que realmente tiene que tener un crecimiento cada uno de ustedes. Yo creo que en algunas personas, y en algún tiempo me lo han llegado a preguntar, personas que sinceramente han buscado a Dios y que han tenido un trato las últimas semanas, se han preguntado, bueno, ¿y qué sigue? ¿Qué sigue después de esto? He entendido mis pecados, me he acercado a Dios, y esto también puede servirle a usted que está buscando a Dios. ¿Qué sigue? Me he arrepentido, estoy orando, hermano, estoy leyendo la Biblia, empiezo a predicar, pero ¿qué sigue? Bueno, lo que sigue es tener un crecimiento espiritual, un crecimiento en Dios, donde no nos podemos quedar estancados, donde si Dios te ha limpiado y te ha perdonado los pecados y te has sentido que Él te ama y has sentido un cambio en ti, y no nomás me refiero a un cambio emocional, sino que hay realmente un anhelo por agradar a Dios, pues que realmente puedas entender que Dios quiere que cada día crezcas. Vamos a leer en 1 de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 12. Son los últimos versículos de este capítulo. 1 de Tesalonicenses 3:12. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre y en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos los santos. Pero el capítulo siguiente, que es el capítulo 4, versículo 1, dice así también: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Ahorita leímos el final del capítulo 3, el inicio del capítulo 4, pero realmente es una carta, está separada para una mejor comprensión de lectura, pero si realmente lo tomamos, pues vemos que el apóstol Pablo le está diciendo a los tesalonicenses que abundes más y más. Dice, vamos a volver a leer el versículo 12 del capítulo 3, y el Señor os haga crecer y abundar en amor
unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad. Dice el versículo 1 del capítulo 4, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene, conduciros y agradar a Dios, y así abundéis más y más. Queridos hermanos, pues Pablo le está diciendo, así como han aprendido de nosotros, lo trasladamos aquí a nosotros, hermanos, así como hemos escuchado durante mucho tiempo el Evangelio, y muchos de ustedes, hermanos, saben la doctrina, saben el Evangelio, saben lo que es el conocimiento en la fe, el conocimiento en el amor, saben lo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Como lo veíamos hace unos 15 días, tenemos talentos, podemos incluso añadir, tenemos dones, porque cada cristiano debe de tener por lo menos algún don. El cristiano que puede decir, es que yo no sé qué don tengo, pues pídale a Dios sabiduría para que le muestre cuál es el don que Dios le ha dado a usted. Porque no podemos quedarnos con el hecho de que, pues sí, soy cristiano, asisto a la iglesia todos los domingos, leo la Biblia, oro, ayuno, predico, doy de mis diezmos, doy de mis ofrendas, hago misericordia. Y todas esas cosas que realmente, pues, por así llamarlo, son una obligación de un cristiano, ¿no? Porque a todos nos es llamado a hacer misericordia, a todos nos es llamado a predicar el Evangelio, a todos nos es llamado a cumplir con lo que Dios ha establecido en su palabra para cada uno de nosotros. Pero ¿qué sigue? O sea, lo he hecho todo y he cumplido, pero realmente siento que tengo que crecer más y más. Y como dice ahí el apóstol, así abundéis más y más. Hermano, hermana, si Dios te ha dado a ti un don, un talento, y no sabes cuál es necesario, hermano, que busques a Dios para que Él pueda mostrarte cuál es tu función. Lo que Dios te ha dado, no sea que nos llenemos de afán, de ansiedad, como veíamos también la semana pasada, y no haya un crecimiento en nosotros. Porque como también en otra parte de la Escritura dice el apóstol, no podemos seguir siendo niños todo el tiempo. Y no debemos seguir siendo niños, ni niños fluctuantes todo el tiempo. Ustedes tienen la doctrina sana y créanme que si yo ahorita empiezo a decir versículos con herejes, y empiezo a decir cosas que no son en la Biblia, les aseguro que más de uno se levantaría a decir, estás en lo incorrecto, porque así no dice la palabra. Todo eso ustedes lo conocen y tienen mucho conocimiento de la Escritura, pero el conocimiento en sí no nos va a dar la entrada al cielo, ni nos va a hacer más, ni nos va a hacer menos el conocimiento, porque al final de cuentas el conocimiento envanece. Mas lo que tenemos que conocer es el verdadero amor de Dios en nosotros y crecer en fe, crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque bien podemos estar leyendo la Biblia y hacer un montón de cosas, pero realmente eso es bueno y sirve y se ha visto en medio de la iglesia. Se ha visto cómo la iglesia ha crecido en eso. Hay alguna necesidad, inmediatamente se empieza a ayudar en la necesidad, se cubren misiones, se cubren necesidades de algún enfermo, hay alguna necesidad de darle alimento a unos niños, ir a predicar a una célula. Se empieza, pero muchas veces cuando se empieza algo en el ser humano, no somos constantes. Pareciera que llega un momento en que pues ya lo hice 2, 3 meses y ya no puedo. Y eso lo vamos a ver más adelante, cómo eso pudiera ser un estorbo para no crecer espiritualmente y lo que Dios demanda de nosotros. Jesús le dijo a la iglesia de Tiatira, yo conozco tus obras y tu amor y tu fe y servicio y paciencia. Todo eso creo que lo tenemos, hermanos. Tenemos amor, tenemos fe, tenemos paciencia. Y dice más ahí que tus obras postreras son más que las primeras. Realmente podemos ser una iglesia que podamos hacer varias actividades. Pero es lo que Dios quiere de nosotros. A ti, querido amigo que estás buscando a Dios, ¿te has preguntado qué es lo que quiere Dios de ti?
no es tanto que te llenes de conocimiento, que ahora que tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Eso realmente es bueno, pero no nos va a dar el crecimiento de lo que Dios quiere de nosotros. Dios quiere que realmente estemos ocupándonos con temor y con temblor, y como dice ahí, veíamos en Tesalonicenses, irreprensibles en santidad delante de Dios. Queridos hermanos, en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, no hay lugar para la vagancia, no hay lugar para la pereza o el estancamiento. Por eso es importante que cada uno de nosotros veamos qué es lo que Dios pide de nosotros. Y usted también, querido amigo, si usted realmente está buscando de Dios, buscar la salvación no es el todo, es lo más hermoso de la Biblia, del ser humano, es el plan de Dios de salvación para cada uno de nosotros, pero no nos debemos de conformar con que simplemente Dios ya me perdonó y ya voy a vivir así y voy a esperar a morirme para irme al cielo. Por eso mucha gente dice, no, pues ya al final de mis días me arrepiento. Pues no, al final de cuentas, un cristiano tiene gozo y paz y es un fuego encendido por dentro, como decía Jeremías, que me consume por dentro, que pues tengo que buscar agradar a Dios por lo que Él ha hecho por mí. No nos podemos quedar así y dejar que la ansiedad y que el afán y que las preocupaciones y que no hay dinero y que no hay fuerzas y que estamos ancianos y que estoy enfermo, pues eso va a ser un impedimento constantemente. Y enfermos, yo creo que pues siempre vamos a estar malos, enfermos. Lamentablemente somos seres humanos con no muy buenas condiciones y pues eso pues siempre va a estar ahí constantemente achacándonos nuestra salud. Que no se diga de la economía también. La economía puede ser un gran impedimento para querer emprender grandes cosas, pero para crecer en el cristianismo, queridos hermanos y amigos, Dios no pide eso. Realmente lo que Dios nos pide para poder crecer en Él es tener la fe de creer que por medio de nosotros podemos hacer grandes cosas para Cristo. Pero para eso es necesario entender cuál es mi función incluso dentro del cuerpo. ¿Qué es el don que Dios me ha dado a mí? Yo le pregunto a usted, ¿cuál ha sido el crecimiento en los últimos 5 años en su vida? ¿Es diferente hace 5 años? ¿Realmente usted ha crecido de hace 5 años para acá o 2 años para acá o 1 año? Es importante, hermanos, que entendamos que el cristiano tiene que ir creciendo en la fe y en la gracia para poder tener ese crecimiento espiritual, como dice ahí en la Biblia. No lo vamos a leer en Colosenses 2:19. Pablo hablaba de que nuestras almas espirituales crecen como nuestros cuerpos, nuestras articulaciones, nuestros músculos, ligamentos van creciendo. A esto se le llama crecer con el crecimiento que Dios da. ¿Qué hacemos nosotros para cuando éramos niños y que empezamos a gatear? Pues no hicimos nada más que nuestros papás nos alimentaran y fuimos creciendo y fuimos madurando y fuimos comprendiendo las cosas y fuimos a la escuela, los que asistimos, y cuando empezamos a ir a la escuela, pues no sabíamos leer, no sabíamos escribir. Hace poco me encontré unas hojas de mi hijo mayor que eran puros círculos y círculos. Los enseñé, le dije, mira, salió esto por ahí, ¿los quieres o los tiramos a la basura? Dijo, ay, cuando era un niño, dice, puros círculos. Bueno, pues ahorita le dije, a mí ahorita eso ya no me llama la atención, porque cuando estaba chiquito sí decía, mi hijo está haciendo círculos. Ahorita ya no, le dije, eso yo lo puedo tirar. Pero es lo mismo para nosotros, queridos hermanos. Cuando nacemos y estamos empezando en el caminar con Cristo, tal vez ahorita los que recién convertidos y que han entendido la gracia de Dios, pues empiezan a hacer círculos. Al rato empiezan a comprender que esos círculos ya no. Ahora hay que empezar a escribir. Y también en las mismas hojas que me encontré, había ahí unas hojas todo mal escrito con errores de ortografía y la letra no se entendía. Igual nosotros, en el cristianismo podemos empezar a escribir y no quedarnos estancados. Porque ¿qué pasa cuando un niño se queda estancado? Pues en algunos casos se le llama un analfabeta, ¿verdad? Que no sabe escribir, no sabe leer, no sabe hacer nada, no sabe hacer ese tipo de cosas. En el cristianismo, hermanos, es lo mismo.
Tenemos que ir creciendo conforme Dios nos va a ir dando de su fe y de su gracia para poder estar en este caminar. Pero ¿quién nos va a ayudar a crecer? Realmente nos lo da el Espíritu Santo, nos lo da Dios, pero también depende de nosotros, de la fe que podamos tener. Tomando el mismo ejemplo de un niño, ahorita que si tú tienes un niño, o cuando fuimos niños, que empezamos a gatear, empezamos a dar nuestros primeros pasos, ¿qué hacían nuestros papás o qué hacemos nosotros con nuestros hijos? Que vemos que se va a caer el niño y luego lo agarramos, ¿no? Y más si es el primerizo, ¿no? Que no queremos que nada le pase. Va empezando a dar sus primeros pasos y que ahí va y le empiezas a aplaudir. Y ahí va, mijito, mira, ahora, ya después no lo paras. Dices, no, hombre, ya no te puedo parar. Pero al principio, cuando este niño iba caminando, lo agarrábamos de la mano para que no se cayera y le quitábamos obstáculos. Así también es en el cristianismo. Cuando nosotros empezamos a caminar, empezamos a entender cosas y hay veces que nos decimos a nosotros mismos, híjoles, es que no sé si estoy haciendo lo correcto, lo incorrecto, y empezamos a cuestionarnos y empezamos a dudar, y esa duda empieza a venir a nosotros, y si le damos lugar a la duda, va a venir el diablo y nos va a arrancar lo que Cristo ha hecho en nosotros. Por eso es importante que ahorita, si Dios ha tratado con su vida, usted su fe la lleve a Cristo para que tenga ese crecimiento, para que no esté después dependiendo de los demás, sino depender directamente de Dios. Ese mismo niño al rato creció, pues ya no nos va a importar que se caiga o no. Es más, a veces decimos, no, que se caiga para que aprenda, que le duela para que aprenda. Así decimos, ¿no? En nuestra vida cotidiana. En el cristianismo igual, vamos caminando, vamos aprendiendo y empezamos a confiar en Dios y Él nos empieza a dar de su gracia para después depender directamente con Dios. Dios nos está pidiendo entonces que nos llenemos de cosas, de actividades. Realmente Dios nos está pidiendo esas cosas. Pablo está diciéndole a los tesalonicenses que abunden más y más, buscando la santidad, buscando la fe, buscando la gracia, buscando la dependencia de Dios en nuestros corazones, para que no haya vagancia en el cuerpo y así ocuparnos en cada uno de nosotros de lo que Dios nos ha dado. El cristiano, luego es muy común que juzgamos nuestro crecimiento espiritual indebidamente. También eso nos puede pasar, que decimos, pues no ha pasado nada en mí, ahorita como te preguntaba, hagamos la cuenta de hace 1 año, 5 años, que hemos hecho, 2 años, pues también puede pasar de que, pues ¿qué he hecho? Estoy anciano, estoy anciana, estoy enfermo, no puedo moverme de la cama. ¿Qué debo hacer entonces? ¿No estoy creciendo? Eso de alguna manera cada quien debería de preguntárnoslos de manera personal. Pero hay muchas formas en las cuales tú puedes ir creciendo a pesar de que estemos en una condición débil físicamente. Porque Dios no quiere que estemos en una condición débil espiritualmente. Podemos estar débil en nuestra carne, en nuestra salud, pero si Dios te ha dado un don de estar incluso ahí postrado en cama, de estar fortalecido por Dios, incluso orando por los demás, si Dios te ha dado el don de que ores, Dios te ha dado el don incluso de tener el discernimiento de espíritu, y si aún ahí en tu cama Dios te habla y te dice, ora por tal persona, Dios te dio ese discernimiento y empiezas a orar por él, pues claro que vas a ser de bendición y vas a empezar a utilizar el don que Dios te ha dado. Pero si no somos sensibles al Espíritu, si no somos sensibles a lo que Dios quiere de nosotros, pues claro que nos vamos a sentir así y vamos a juzgarnos de una manera que, pues en lugar de buscar la manera, nos vamos a apachurrar y nos vamos a sentir que no estamos haciendo nada. Lo importante, queridos hermanos, es que en el momento en que viene la palabra de Dios a alumbrar nuestros corazones y entendemos que tenemos que echar a funcionar lo que Dios nos ha dado porque se nos va a demandar, tenemos que llevarlo por obra. Y lo que les decía hace rato, a veces pareciera que es muy rutinario lo que hacemos, muy rutinario, que venimos a la iglesia, nos sentamos, alabamos a Dios, oramos. Bueno, examinémonos a nosotros mismos.
qué es lo que estamos haciendo. Pero hermano y hermana, que nos quede claro, el simple hecho de mantenernos vivos en este mundo, y vivo no me refiero a físicamente, sino mantenernos en santidad en este mundo tan perdido, tan lleno de maldad, eso glorifica a Dios y nos puede llevar a seguir creciendo en la gracia que es Él. Porque cuántas falsas doctrinas hay hoy, cuántos acomodamientos existen en las personas, cuántas afán, como veíamos la semana pasada, que nos perturban nuestro corazón y dejamos que nos venza. Simplemente el hecho de permanecer en pie y permanecer agarrados de Dios con la fe necesaria, eso nos debe de impulsar a más y más, a no nada más a quedarnos ahí, que pareciera que es una rutina. Pero no, hermanos, si hermana, usted Dios le ha dado dentro del cuerpo una función de ser oído, de estar atento a las necesidades, pues no importa que usted lleve 10 años en ese mismo lugar, nada más usted sea constante y hágalo como para el Señor. Si usted lleva 10 años predicando en los camiones, que todavía le dan oportunidad, por ejemplo, o tiene una célula de estudio en su casa y pareciera que no hay nada, pero Dios lo ha puesto ahí en ese lugar, usted siga ahí, permanezca en Dios y no se deje vencer por las circunstancias como cantábamos hace rato, sino que entender que Dios le ha dado ese don, ese talento y lo está poniendo a trabajar. Y capaz que usted no verá los frutos. Pero como dice también la Biblia, algunos siembran, algunos recogen, pero Dios da el crecimiento a cada uno de nosotros. Por eso es importante que estemos atentos a lo que Dios pide de nosotros. Y crecer en la gracia y crecer en la fe, hermanos, no significa que vamos a hacer unas cosas más que otros. No, no significa eso. Porque usted podrá decir, no, es que el hermano tal hace más cosas que yo, por eso es más espiritual que yo. No tiene nada que ver eso. Si usted, Dios le ha puesto un talento y un don, póngalo a funcionar, póngalo a trabajar, para que después, pues Dios le dé más también. Más crecimiento en Él, en el Espíritu. Porque déjeme decirle algo, el cristiano que anda brincando de aquí para allá, que fue a una célula y ahora ya no va a la célula, ahora va para allá, y ahora va para allá, y ahora lo ves en otro lugar, pues difícilmente va a poder obtener un crecimiento espiritual. Difícilmente. Por eso hay que ser constantes y que abundemos más y más en lo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Pero recordemos, no podemos permanecer como niños. También para crecer, hermano, no nos podemos guiar por las circunstancias. Anteriormente, para mí era un problema muy grande que yo decía, pues la gente no se salva, la gente no entiende de Dios, pareciera que somos los mismos cada domingo y de alguna manera pues me estaba guiando por las circunstancias. Cuando entendí que pues no es por nosotros, no es por mí, es por medio del Espíritu Santo y Él va a hacer la obra. Uno siembra la palabra y ya la gente pues depende de ella, la gente si va a querer obedecer a Dios o no. Cuando comprendí eso dije, pues Señor, aquí están mis dones y mis talentos y mi cuerpo, los pongo en el altar, tú vas a hacer de ellos lo que a ti te plazca. Mientras yo los ponga a trabajar, tú vas a hacer de ellos como tú veas conveniente. Pero si nos empezamos a guiar por lo que vemos, vamos a decir, pues no tiene caso que sigamos por ahí. Mejor voy a cambiar para otro lado y voy a hacer otra cosa. Y es ahí donde nos podemos atorar. Y ni una cosa ni otra. Y el crecimiento, pues no hubo nada, no hicimos mucho. Por eso es importante que estemos atentos en cada una de estas cosas. Dice otro versículo, 2 de Tesalonicenses, en esta misma iglesia de Tesalónica, pero ahora en la segunda parte, dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por vuestra fe, por cuanto vuestra fe va creciendo. Así debe ser en nosotros, hermanos, que nuestra fe vaya creciendo y el amor de todos en cada uno de vosotros abunde para con los demás. Hermanos,
¿Realmente tenemos esto en nosotros? Pablo está asombrado de cómo la iglesia de Tesalónica iba creciendo, hermanos. Que la fe de ellos iba creciendo a pesar de las circunstancias que estaban viviendo. Y dice, y el amor de todos y cada uno de vosotros. Dice, abunda, abunda. Así tiene que estar en nosotros, hermanos. Creciendo en esa abundancia. Creciendo, el original griego quiere decir creciendo por encima de los demás o por encima del límite. Es como tenemos que estar nosotros como una verdadera iglesia, creciendo en la fe y abundando en el amor para con los demás. Esta es otra de las maneras, hermanos, en las cuales podemos ir creciendo espiritualmente. Como cuando una plantita que se le va regando, ¿verdad? Alguien que le gusta las plantitas y le va echando agua y no le echan mucha porque luego se ahoga, pero le van echando y van creciendo y va viendo y como de repente dicen, ya esto es necesario sacarla de la maceta y plantarla en el piso. Y le hacen su pozo, la riegan, le echan buena tierra. Y ya después el árbol sembrado, pues da su fruto. Y nos da gusto, ¿verdad? Cuando ya recogemos fruto del árbol plantado. Es de la misma manera, hermanos, que así abunde en nosotros la fe, la gracia y el amor para con todos. Para que crezcamos espiritualmente. Aquí la pregunta sería, ¿realmente estamos haciendo lo que Dios pide de cada uno de nosotros? Si no estamos ni atentos a veces a las reuniones y somos un tanto ligeros y dejamos que el afán nos consuma y no tenemos tiempo en nuestro devocional y no somos atentos incluso a ver cuál es el don que Dios te ha dado. Después de varios años, si no comprendemos esto, pues es un serio problema realmente. Haz de cuenta que nada más estamos esperando o estás esperando a morirte para ir al cielo. Cuando Dios lo que quiere es que crezcamos cada día, hermanos. Que no nos quedemos ahí. Y usted también, querido amigo. Si Dios le ha hablado y ha entendido, pues que busque esto. No busque simplemente permanecer a un grupo. No busque simplemente llenarse de actividades. Busque la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere de usted? Y si no ha comprendido, pues pídale a Dios. Dice la Biblia que los procuremos los dones. Que vayamos a Él y le pidamos qué es lo que quiere ya para que así abundemos cada uno de nosotros y tengamos ese crecimiento espiritual y crezcamos de gloria en gloria y que nuestra mentalidad se vaya renovando constantemente para que no quedarnos estancados, para no quedarnos así toda la vida. Pablo mismo dice que nos probemos, dice, pruébese cada uno a sí mismo. Examinaos a vosotros mismos, también lo dice en Corintios. Es necesario hacer esto en nosotros, que nos examinemos, que nos probemos, que tengamos ese escrutinio para probarnos y hacerlo de una manera seria, un autoexamen. Si Dios ha hecho maravillas en tu vida, te ha rescatado del pecado y ahora caminas en él, pregúntate de esa fecha para hoy, ¿qué estás haciendo para Cristo? ¿Qué estás haciendo para su reino? ¿Qué estás haciendo para crecer espiritualmente? Porque cuando Dios nos perdonó, el Espíritu Santo vino a testificar de nuestras vidas y empezamos a vencer el pecado. Hay algunos pecados ahí que se les puede llamar como concupiscencias, ¿verdad? Que practicábamos mucho antes. Pero luego pasó el tiempo en que esos pecados los dominábamos por completo, no pasaba nada. Si eras muy tentado al área sexual, al adulterio, a la borrachera, lo empezaste a dominar. Pero después pasó el tiempo que esos pecados como que hay veces que recrudecen, ¿no? Aumenta la concupiscencia, aumenta la tentación. ¿Te has preguntado por qué? ¿Por qué, Señor, si antes yo lo dominaba, cuando me convertí a ti, tenía ese celo por ti, tenía esas ganas de hacer las cosas por el reino? Y pareciera que en el paso del tiempo esos pecados, esas concupiscencias recrudecieron y vinieron otra vez a mover mi estado espiritual.
Pregúntate por qué. No sea que hayas llegado a un estancamiento en la cual pues te acomodaste, dijiste, de aquí soy, nadie me mueve, y lo hiciste de una manera en cual no buscaste crecer. Pues el diablo no se queda dormido. El diablo no se queda quieto. Y se expresa fácil. Y empezó otra vez la tentación, la concupiscencia, a recrudecer. Y si te pones atento, pues claro, Dios nos ayuda para salir adelante, pero ¿por qué recrudeció eso? No sea que dejamos de crecer y en lugar de crecer, pues retrocedimos y le dimos lugar al diablo, le dimos lugar a las tentaciones, y eso pues terminó por dañarnos más nuestro estado espiritual. Que en algunos casos hasta se llega a caer en pecado. Pero hermanos, busquemos crecer en la gracia, busquemos crecer en el amor, en la fe, para que no seamos los niños fluctuantes, para que ya no seamos niños que sigamos ocupando leche, sino que ahora ocupemos alimento sólido, que nos lleve a una madurez espiritual, que renovando nuestra mentalidad, nos lleve a esa madurez espiritual, para no quedarnos así todo el tiempo. Porque sí podrá haber entre nosotros débiles en la fe, pero no porque soy débil, ya me voy a quedar así, ya no voy a hacer nada por salir de eso. No, es necesario que también los débiles en la fe busquen darle fortaleza a esa debilidad. O sea, no se queden así conformados de que pues como soy débil, pues me van a aguantar. No, hay que buscar crecer en esto que el apóstol le escribió a los tesalonicenses y abundar más y más y más. Porque si no, pues seremos presa fácil del pecado. Hace un tiempo me platicaba un matrimonio cristiano, una anécdota que yo creo que nos ha pasado a todos, ¿no? Iba el hombre manejando en una ciudad muy complicada como puede ser esta de Monterrey, y pues le cerraron, ¿no? Le cerraron el carro y el hombre cristiano se molestó. Ay, espérate. Y le empezó a tocar el claxon y no, ahora yo lo voy a cerrar a ella, porque es una mujer. Y va y la mujer cristiana le dice, ¿y qué necesidad tienes de hacer eso? No, pues es que, ¿por qué me hizo eso? Realmente el hombre no estaba pecando, estaba queriendo salir otra vez del yo anterior. Pero dice el hombre que cuando iba en el acto de querer cerrar a la persona, dice, ¿y para qué quiero generar un problema mayor? ¿Para qué quiero un problema? Yo no sé si esa mujer trae un arma ahí en el carro y la va a sacar y me vaya a dar unos buenos balazos para que se me quite. Él reaccionó y dijo, no, pues sí es cierto, perdón. ¿Entendió lo importante que es permanecer en la gracia, en el amor, en la confianza en Dios, para así llevarlo a una madurez espiritual? Porque de lo contrario, pues yo te aseguro que no hubiera crecido ante esa prueba que se enfrentó. No estoy hablando de pecado, ¿no? Que luego muchas veces podemos sentirnos culpables de cosas que no son pecado, pero para eso es necesario que conozcamos la Escritura, que vayamos a la palabra. Y en base a eso, entender las cosas, tener la mentalidad que Dios quiere en nosotros, la madurez espiritual. Porque hermanos, hace rato cantábamos, dura es la lucha. ¿Quién no tiene una lucha? Que me diga para que nos diga cómo le hace. Todos tenemos una lucha, ¿verdad? Una o varias luchas. Bueno, tenemos también que crecer en medio de la lucha, en medio de la prueba tenemos que crecer. Porque si nos quedamos así, pues el afán nos va a consumir, vamos a esconder el talento, vamos a esconder el don, no vamos a entender lo que Dios quiere de nosotros, vamos a estar cerrados. Y así te la vas a pasar hasta que llegues viejito, viejita y te vas a morir. Y ya no, pero Dios no quiere solamente eso de nosotros. Dios quiere que realmente salgamos adelante. Porque ese pábilo que humea, Dios puede hacer un grande avivamiento en nosotros. Algunos podemos sentirnos así como un pábilo ahí, qué pena si le sale humito, ¿verdad? Pues Dios quiere encender eso para que se encienda todo un bosque.
y venga un avivamiento en nuestra familia, en nuestras vidas, en nuestras casas, en esta ciudad que tanto lo necesita por medio de la maldad. Tenemos que buscar crecer espiritualmente, queridos amigos y hermanos. Como les dije hace rato, si Dios ha tratado en su vida, pues no se quede ahí usted. No se quede estancado. No nada más es orar, leer. Muchos dicen, ya lo hice. ¿Qué sigue? Pues buscar crecer en la gracia, en la fe, en el conocimiento de nuestro Dios. Ahorita simplemente, pues di las bases, no di específicamente cómo crecer en la fe, cómo crecer en el amor, cómo crecer. Eso lo podemos ir viendo si Dios quiere más adelante, pero lo importante ahorita es entender que tenemos que crecer. No nos podemos quedar así para no ser presa fácil del enemigo. Cerramos nuestros ojos para darle gracias a Dios. Muchas gracias, Jesús, por tu palabra. Tú quieres de nosotros un pueblo, una iglesia victoriosa, Señor. Tú nos has enseñado tu camino, Jesús, cómo también tú aprendiste a crecer. Incluso dice en tu palabra que tú también crecías en estatura y en gracia para con los demás. Así también nosotros, Señor. Ayúdanos, haznos ver en qué estamos faltos, Señor. Haznos ver qué es necesario corregir, cambiar, para poder llegar a la estatura del varón perfecto, Señor. Gracias, Señor, por tu presencia en este lugar. Yo te pido que sigas bendiciéndonos, Señor, con tu presencia a cada uno. Y sobre todas las cosas, que tu nombre sea glorificado, Jesús. Gracias, Señor. Amén.